y qué ilusión que estemos aquí para hablar de Yuri Buida, que es uno de los autores que, pues sinceramente, que más me gusta de nuestro catálogo y que para mí pues tiene una importancia pues muy especial. Tenemos con nosotros a Julia, que es la traductora de los 3 libros que hemos publicado de Buida, y además es agente, amiga personal de Buida, con lo cual la tenéis aquí para que os cuente parte de la intrahistoria, también imagino, que rodea este libro y a los otros 2 que hemos publicado del autor. Tenemos también a José, del Agente Secreto, que coorganiza junto a 80 Mundos, está Sara por aquí, de 80 Mundos. Y bueno, y el resto, pues que habéis decidido uniros a nosotros en esta exploración de la novia prusiana. Imagino que habréis leído el libro, no sé si lo habréis leído. Me saluda mi hijo que está por aquí. Vas a cenar, muy bien, cariño, un besito. Si lo habéis leído o no, o sea, si lo habéis leído entero o no os ha dado tiempo, espero que sí. Y imagino que quienes lo hayáis leído y abordado os habréis dado cuenta de que es una novela pues difícil de abarcar en su totalidad porque es una novela inmensa en muchos sentidos. No sé si José lo comentaba antes, no sé si estás por ahí, José. Sí, por aquí ando. Pues sí, yo estoy de acuerdo con él en que estamos ante una novela que por su planteamiento y ambición, pues corre el riesgo de desbordarse un poco de alguna forma. Y eso dificulta tanto sobre todo para el autor, imagino, en primer lugar, pero también para el lector, para quien tiene que enfrentarse a esta obra y recibirla, dificulta el clasificarla de alguna forma e intentar definirla. No sé si tenéis esa misma sensación vosotros como lectores. No sé si alguien se anima a manifestarse o si se ha sentido de alguna manera abrumado al leer la novia prusiana. Bueno, ¿Alguien se atreve? yo desde luego sí. Y tú sabes perfectamente cuántos años llevamos hablando de este libro y con que no puede ser. Es un libro que nos da mucho miedo publicar, esto debo confesarlo. Julia y yo lo habíamos hablado pues prácticamente desde el tren cero, me atrevería a decir. Desde que salió el primer título que publicamos de Buida, siempre había estado un poco en el horizonte la novia prusiana, pero era como el elefante en la cacharrería, o sea, el elefante en la habitación, más bien. O sea, todos sabíamos que estaba ahí, pero no nos atrevíamos a dar el paso por lo complejo de la obra y lo extenso. Pero intuyo, por lo menos para mí como lector, ha sido esa impresión, y intuyo que a vosotros os habrá pasado algo semejante, que de alguna manera hay un cierto grado de vértigo cuando uno lee La novia prusiana por eso, también en parte por la estructura que le da Buida. No sé si aquí os voy a lanzar una pregunta y quiero que me respondáis, por lo menos alguien. Me gustaría saber si consideráis que La novia prusiana es una compilación de relatos o si la calificaríais de novela. Yo no te lo sabría decir, pero algo de hilo conductor sí parece que tiene. Por algo obvio que es la repetición de los personajes, pero bueno, las vidas son parecidas y te dan un contexto muy claro de esa zona y de la forma de vivir de esa gente allí. Entonces, sí que pueden ser un libro de relatos separados, pero también tiene un fondo común que lo hace que sea seguido, que hace que te metas en ese mundo y te quedes. Yo estoy bastante de acuerdo. O sea, para mí, o sea, hay una unidad de fondo en el libro que luego sí que me gustaría que abordásemos un poco, pero también es verdad que la propia configuración de la obra, con relatos que aunque tienen hilos que los unen, no siguen, o sea, existe esa trama de hilos que configuran como una especie de
de sustento, ¿no? De firme sobre el que construir algo, pero luego, aun habiendo trama, no hay argumento. O sea, no cada Esto no. relato Eso es cierto. de su padre y de su madre, y entonces eso también dificulta el que podamos asir la obra de alguna manera en su totalidad. Nos desconcierta un poco y resulta difícil muchas veces darte cuenta de por dónde estás pisando. En cualquier caso, yo me inclino a tu lado de la balanza y me atrevería a decir que mira, aquí alguien... Sí, te lo iba a decir. Que antes no tiene argumentos. Yo creo que el propio Buida lo dice, sí, en la introducción me parece, que él hablaba de que esto era una novela rusa al uso, ¿no? Que tienen trama pero no tienen argumentos, es verdad. Estaba esa frase tan maravillosa de Buida. Pero ya me perdí. Sí, no, pero en el fondo me inclino contigo a tu lado de la balanza y creo que sí que hay una fuerte unidad en la obra. Y yo me atrevería a considerarla una suerte de novela, no sé si novela o historia local, algo de esa índole. Sí. Pero sí, es una novela complicada. De alguna manera me gustaría hacer antes de que sigamos y hagamos ya un análisis como más pormenorizado, sí que me gustaría hablar de Buida un poco en un sentido amplio y también de sus otras dos obras. En parte porque hay algo que es para mí una de las grandes virtudes de Buida y es que consigue ser él, haga lo que haga. Entonces, La novia prusiana es una obra muy singular y eso no tiene, o sea, no es discutible, pero en sus otras sus dos libros que hemos publicado, en El Hada Sangre Azul y El Tren Cero, aun siendo muy distintos en su planteamiento, pues El Tren Cero al final es una píldora súper sintética con una poderosa carga alegórica y real también. Y El Hada Sangre Azul es un libro que aunque puede apuntar a lo mismo que La novia prusiana, que luego ya lo veremos, se disfraza de una especie de thriller y luego está La novia prusiana. Y con estos planteamientos tan distintos, en realidad, Buida emerge de manera muy clara, con un lenguaje muy propio y un estilo totalmente suyo, ¿no? Y esto, en gran medida, es gracias a Julia Drogos, que hay aquí presente, y a Humphrey, que es su dupla, con quien traduce a cuatro manos. Entonces, eso me parece muy logrado, o sea, muy difícil, por un lado. O sea, es esta virtud de Buida de ser tan absolutamente él mismo en todo lo que hace, pero creo que es algo muy difícil de trasladar a una lengua de destino y en ese sentido, pues quiero felicitar a Julia, en realidad, por el impecable trabajo que hace cuando traduce a Buida, bueno, que hace en general, pero en este caso que tratamos, que es Buida, pues desde luego lo hace también. Y preguntarle un poco también en ese sentido, cómo de difícil es traducir a Buida. Darío, ya hemos abordado esta pregunta. Yo considero que traducir a Buda es bastante más fácil que a muchos otros escritores, simplemente porque lo que él cree sobresale del marco de idioma ruso, de su idioma natal. Tal como él explica a sí mismo en este mismo libro al final, es como él escribe, está flotando, existiendo, viviendo, creando en un mundo que abarca mucho más que Rusia o historia rusa o su propia historia. Él es muy universal y esto se nota mucho en su idioma. Y además él trabaja con conceptos intelectuales tan generales que de alguna manera es simplemente encontrar las palabras adecuadas. Es bastante más, a ver, no quiero decir que es fácil, no es fácil, por supuesto, pero su modo de trabajo, de escritura, permite traducirlo bien. Permite, no sé, encajar, entrar en la torrente de su
creación literaria y esto facilita mucho trabajo. Otro aspecto también, perdona. No, que como estoy aquí siendo la... Antes, Fernando había levantado la mano antes también. Y, pero Sí, pero era para la pregunta anterior, ¿no? Si habéis pasado de... Pero dale. Vale, no, lo que estabais comentando de si era novela o tal. Bueno, un poco estoy en esa línea, porque si bien en la forma sí que es un libro de relatos, en el fondo es bastante novela. Lo que pasa es que no se puede leer como novela porque por la inconexión entre relatos y por la forma que tiene. Luego sí que es verdad que la mayoría de relatos comparten unos objetivos comunes, que eso es más propio de las novelas. Entonces, por eso sí que digamos que tiene ese sentido ambivalente. Luego, por ejemplo, a mí se me ha hecho imposible leerlo como novela, no porque no pudiera seguir, sino porque hay relatos que te dejan una impresión bastante fuerte, ¿no? Y entre eso y que no sigue una conexión con el relato, pues tienes que hacer como una pausa para asimilarlo. Pero, por eso por lo menos no he podido leerlo como novela. Tenía que disfrutar cada relato poco a poco. Estoy bastante de acuerdo con eso. Es verdad que si hiciéramos un análisis del libro, siguiendo un poco el análisis tradicional que se hace en una novela, hay elementos que aparecen y elementos que no aparecen. O sea, es lo que decíamos, o sea, no existe un argumento, aunque sí que hay una trama. Obviamente hay personajes que de hecho son un poco los hilos que, en parte, los hilos que vertebran esa trama y que constituyen como el firme sobre el que luego se va a construir la novela, es como nos ponen esa tierra entre los personajes y la espaciotemporalidad del libro. O sea, al final el libro está ubicado en un lugar y ese lugar y los personajes son lo que nos, o sea, en el espacio-tiempo, y esos personajes que lo pueblan son un poco lo que le da esa, pues bueno, lo que constituye esa trama, ¿no? Ese firme. Por otro lado, otro de los elementos que suelen analizarse dentro de la novela es el conflicto que de alguna manera surge. Ese conflicto, yo creo que la novela prusiana actúa en dos planos distintos. Lo tenemos en el relato concreto que estamos leyendo. En ese relato generalmente se plantea según la lógica normal de una narración de ficción, y ahí encontraremos perfectamente un conflicto entre personajes, pero luego se plantea en un plano superior, pero es un conflicto que yo creo que ya entra en el terreno trascendental, que también podemos analizar un poco más adelante. O sea, ahí hay una posible lectura, que es la que hago yo, de la novela prusiana, en el que el personaje central sería la humanidad en un sentido como comunitario, la humanidad en su conjunto, y ante ella se plantean los grandes problemas, las grandes cuestiones que vamos a tener que abordar. Y en ese sentido el conflicto se dirime en el sentido que uno le da a su propia vida, y eso lo vamos a ver luego en muchos personajes en los que íntimamente a lo largo de la novela, de manera no comunicable, porque no puede ser comunicable, dirimen su apogeo o su decadencia o su caída. Quiero decir, están ahí en ese salto hacia la salvación o la condena. Y generalmente es en la intimidad donde eso se revela, ¿no? Eso hay un montón de relatos que nos revelan la realidad de un personaje que ya ha podido aparecer de manera más o menos velada en su existencia gris, en su existencia vulgar, pero que luego, a la luz de la intimidad, se revela como algo magnífico o sublime, ¿no? Pero es una belleza que permanece oculta a los ojos del resto, que solamente se revela cuando te aproximas a ese personaje y a su intimidad. Eso no sé si alguno de vosotros había también hecho una lectura semejante o se ha aproximado al libro desde una óptica parecida. Si es así, decidme, porque me hace, o sea, me interesa. ¿Estáis ahí? Hola. Si no, no pasa nada. Pero bueno, es verdad, el conflicto, de alguna forma, en un sentido total, puede aparecer en un plano, en un segundo plano de lectura, y
lo mismo que pues, los obstáculos que generalmente se suele encontrar el protagonista, si es que hay un protagonista. En este caso no se puede ver más que los relatos puntuales o el famoso clímax donde se dirimen pues las grandes problemáticas que plantea la obra. Esto lo encontraríamos en los relatos, pero si pretendemos buscarlo en el conjunto tendríamos que acudir como a ese segundo plano de lectura. Una de las cosas que más llamativas son de la obra de Buida, y en concreto de la novia prusiana, es el tratamiento de los personajes. Yo creo que es tal vez la cuestión central de esta obra. O sea, como decíamos, actúan por un lado de elementos vertebradores. Tal vez hay algunos de ellos que son como de manera muy obvia, funcionan así. Es el caso de, pues sobre todo, Doña Bravía, que podría ser un personaje sobre el que se construye una interpretación de lo común, ¿no? O sea, Doña Bravía es quien nombra a las personas. Doña Bravía es quien determina cómo se tienen que leer los hechos. O sea, es quien decide qué significación tienen las cosas. Y eso pasa a formar parte de la comunidad, como del sustrato sobre el que se edifica lo común, ¿no? O está, por ejemplo, el policía, ¿no? Leontiev, pues, no recuerdo Sí. si era Yo soy Leontiev. Leontiev. O el Dormedario, que es también otro de esos personajes vertebradores que van apareciendo a lo largo de toda la novela y que tiene una entidad tan enorme que de alguna manera constituye como la identidad de la propia obra. O incluso el propio Doctor, que también aparece en varios relatos. Hay varios de ellos que constituyen, son como balizas, ¿no? Que marcan las fronteras de esta realidad a la que nos abisma Buida. Y entonces, de alguna manera, como decíamos, constituyen esos hilos que integran el texto. Y, a ver, tengo aquí apuntadas cosas sobre los personajes que voy a lanzaros. Así que me gustaría que me contaseis un poco alguno, y aquí sí que os pido que participéis. ¿Qué os parece esta forma de abordar la obra que tiene Buida, que de construirla toda en torno a distintos personajes? Si os parece que funciona, si os parece que no funciona, si os resulta caótica o no. Esto es algo que hemos visto quienes han leído otras obras de Buida en, por ejemplo, El Hada Sangre Azul. El Hada Sangre Azul también es un texto mucho más breve, con un espíritu muy semejante a La novia prusiana en cuanto a su confección, y en el que aparecen también toneladas de personajes. Entonces, quien haya leído La novia prusiana tal vez ya conoce esta forma de hacer, La sangre azul ya conoce esta forma de hacer, pero quien se haya enfrentado a ella por primera vez en La novia prusiana, me gustaría que me comentaseis un poquito qué os ha parecido, si os ha resultado difícil, fácil, si os parece convincente. Darío, Contadme. voy a trasladar Sí. la pregunta de Esther, que está aquí la pobre un poco al margen. Ah. Esther nos pregunta, ¿los relatos en primera persona sería Buida el personaje? Yo diría que es un trasunto de Buida, sí. Aquí me parece una pregunta muy interesante porque también saca a colación un asunto que me he olvidado tratar, y es que formalmente los relatos son muy diversos. O sea, tienes relatos en primera persona, en tercera persona, relatos sin narrador, con narrador omnisciente, otros que son flujo mental, otros que... Entonces, en ese sentido, esto es deliberado. O sea, Buida lo hace así porque quiere... Bueno, no sé qué es lo que quiere, habría que preguntárselo a él directamente, pero desde luego sí demuestra, por un lado, maestría y, por otro lado, creo que una voluntad de ofrecernos un objeto complejo, o sea, muy poliédrico en cuanto a su propia dimensión formal. No sé si, Julia, ¿qué opinas también en ese sentido? Yo, no sé, para mí todo este libro trata de señor Yuri Buida, básicamente de cómo es, de cómo él ha ido creciendo como persona. Por eso es un libro que no le abandona nunca. Y bueno, a ver, justo antes de la aparición de la edición española, Buida colgó en Facebook un texto precioso. Se lo hemos mandado a los participantes del taller, no sé si lo habrán podido leer o no, pero lo mandó Sara, creo, Sí, de 80.
Lo que él dice en este texto básicamente responde muchas preguntas desde su punto de vista. Otra cosa es lo que leemos nosotros, tanto yo como traductora y lectora, como todos vosotros. Pero para él es un libro que sigue siendo parte de su vida. Con él ha ido creciendo como escritor, como persona, y busca, no sé, vías de entender cosas de él mismo, de la vida que él ha vivido y sigue viviendo. Entonces, me parece que es una posible aproximación a este libro. No la única, desde luego. Estoy bastante de acuerdo con eso. Al final, o sea, este es un libro en el que hay un alto componente de intrahistoria de Buida. O sea, es un libro que, para empezar, hunde sus raíces en el mundo en el que Buida crece. Es un libro que además aborda de muchas maneras posibles y creo que en el fondo cada ser humano está condenado a hacer a recorrer esos mismos caminos. La cuestión del sentido de nuestro papel en esta vida y, claro, y en consecuencia, o sea, que si al final estás hablando de los orígenes y del principio y del final, o sea, del escatón y de allí de donde surges, ¿no? Entonces, claro, obviamente es un libro que no es abarcable, o sea, ni terminable, o sea, es un libro que Buida estará condenado a escribir eternamente. De hecho, si no, o sea, el libro se publica con 30 relatos inicialmente. Nosotros hemos hecho la edición española con 45, pero si no recuerdo mal, y esto corrígeme Julia si me equivoco, Buida tiene escritos alrededor de 70 y algo. Sí. Entonces, claro, es un libro que va creciendo y seguirá creciendo, y igual dentro de 10 años, si seguimos vivos, pues publicaremos una versión extendida de La novia prusiana de 1000 páginas. Entonces, pero bueno, por ahora con 500, casi 600, vamos bien. Y también, curiosamente, en diferentes países existen diferentes novelas prusianas, porque cada editor ha hecho su propia selección. Más corta, más larga, más enfocada por una vía, por otra vía, etc. Nosotros aquí debo decir que nosotros sí que quisimos incluir los 30 relatos originales, pero gran parte, íntegramente el resto de los otros 15 relatos que se incluyen y que no estaban en la versión original del libro, los seleccionó Julia. No sé si lo consensuaste La culpa con... es mía. La Sí. culpa es de Julia. Podéis señalarle a ella directamente. No sé si alguien quiere comentar algo con respecto a los personajes y pues sobre todo a la plétora de personajes que nos encontramos y en lo que supone la lectura de un libro articulado así. Venga, animaos. A mí me Yo recuerda lo que quería comentar es que a mí me gusta que haya muchísimos personajes y eso en parte da la razón a que se considera que son más una compilación de relatos en torno a un mismo lugar y a un mismo tiempo que tienen en hilo, que es el lugar en el que suceden las cosas y cada relato es independiente, aunque los personajes salgan. Y a mí eso no me da mayor problema que haya muchos personajes, porque cada historia es independiente, aunque luego todos estén unidos por ese hilo. Eso es lo que yo quería decir. Pues me gusta bastante. O sea, me tranquiliza. O sea, es decir, porque la escritura de Buida no es fácil. Yo he conocido a lectores que me han dicho que les resulta abrumador. Tantísimos personajes, tantísimas historias entrecruzadas, y otros a los que no, más bien al contrario, les resulta estimulante. Entonces, tengo curiosidad, más bien por eso os lanzaba la pregunta. No sé si había alguien más por ahí que se había Sí, yo que aventurado. me he solapado con Sandra. No sé bien cómo articular esto, pero a mí me recuerda la forma de construir con tanto personaje y al mismo tiempo un único hilo conductor sobre el que los personajes se van interrelacionando entre sí. Me recuerda un poco a cómo se componen los libros
sobre mitología, por ejemplo, ¿no? O las cosmologías antiguas, ese tipo de relato en el que se crea un universo, ¿no? O se explica un universo a partir de algo alegórico, y todos los personajes, que cada historia per se puede interpretar como una unidad, pero al mismo tiempo se interrelacionan con otras. Estoy bastante de acuerdo, ¿eh? Yo, de hecho, me atrevería a decir que hay una voluntad manifiesta por parte de Buida de hacer una propia mitología de su tiempo, de su infancia, de su realidad. O sea, hay como una voluntad de trascender de alguna forma, o de acceso a la trascendencia, que bueno, la mitología no deja de ser un ensayo de eso, ¿no? De la búsqueda de la trascendencia. Entonces estoy bastante de acuerdo. En realidad, o sea, sí, y eso engarza muy bien con esta estructura basada en personajes, ¿no? En una miríada de personajes que en realidad van adquiriendo distintos simbolismos en medida en que vamos leyendo la obra o van representando cosas. A mí, en ese sentido, creo que también hay una voluntad, como la tiene la mitología, de que en conjunto ofrezcan como una especie de reflejo de lo humano. Es decir, que sean como una colección lo decía Ulitskaya también, por ejemplo, al principio en su breve nota a la edición, que hay una serie limitada de argumentos en las grandes obras, ¿no? Y esto se ha estudiado de manera más o menos profusa, y se ha llegado a distintas cifras, ¿no? Quien hablaba de 30 y tantos argumentos posibles y quien lo reducía de manera muy esquemática a 6 argumentos posibles. Entonces, la mitología también puede leerse en esta clave. Y en realidad yo creo que Buida persigue un poco lo mismo, ¿no? En el fondo es una clave que pretende dar como una visión poliédrica de lo que es lo humano, entendido como conjunto, y una vez defines lo humano, de hecho el propio Buida, en el prefacio a la obra, hace como un análisis muy breve en ese primer capítulo que se titula, extraño capítulo que se titula La novia prusiana, a guisa de prefacio. Entonces ahí Buida nos habla de su infancia, nos habla de su amigo el colchón, de la tumba de la novia prusiana, y termina hablándonos de sí mismo y de su patria chica. Entonces, en este pequeño prefacio, básicamente Buida habla de 2 elementos, de los mitos y las sombras. Perdón, los misterios y las sombras. Y que básicamente lo que él hace y lo que él ha mamado desde su infancia y en esa tierra en la que vive son misterios y sombras. Pero claro, en esencia el misterio no puede habitar sino entre las sombras. Nunca se va a mostrar a la luz clara. Esto es como Milton cuando decía el trono de Dios está entre las nubes. Pues claro, es que tiene que estar entre las nubes, porque si no automáticamente pasaría a ser lo mundano, y en cambio de lo que pretende hablarnos Buida, cuando nos habla de estos misterios y estas sombras, en el fondo son las grandes preguntas que venimos persiguiendo como seres humanos y dramáticamente finitos desde que pisamos la Tierra. O sea, son los problemas que aborda la mitología, los problemas que aborda la filosofía, los problemas que aborda la gran literatura, que básicamente tienen que ver con los sentidos últimos, ¿no? Y claro, esos son problemas que pertenecen al terreno de lo inefable, que necesariamente tienen que estar entre las sombras. Son pues como el trono de Dios que está oculto entre las nubes, ¿no? Entonces, él continúa hablando de sí mismo y un poco de este misterio y esta sombra, y dice básicamente que esos misterios que lo han constituido como escritor no habitan en... Repíteme el nombre de la ciudad, Julia, por favor. Znamensk. Que no haga ridículo, ni en Velao, ni en Rusia, ni siquiera en Europa, ¿no? Que en el fondo son una cuestión del mundo. Y esto es lo que define, esto es el objeto de la novia prusiana. El objeto de la novia prusiana es la búsqueda personal de Buida de responder a las grandes preguntas que en el fondo nos acucian a todos. Es un poco lo mismo que decía Julia. Y
y además por encima de esa búsqueda, una vez nos abismamos con Buida a recorrer este camino, vamos a pivotar constantemente entre dos polos. Y son los polos que él también define en su prólogo. Cuando cita el poema de Schiller y el poema de Benn. Y en uno de ellos, en un extremo, vamos a encontrar el amor y la comunidad que en el fondo desdibuja los límites entre uno y otro, o sea, entre el individuo, o sea, entre el yo y el otro, por decirlo de alguna manera, y la barbarie. O sea, por un lado está el amor, por otro lado está el odio, por un lado está la belleza, por otro lado está el horror. Donde Schiller decía, ¿cómo era? Por citar textual, abrazaos criaturas innumerables, que ese beso alcance al mundo entero. Su contraparte alemana decía, solo el cráneo del monstruo, el rostro del horror, la lágrima la lágrima que riega el sangriento albañal. O sea, es decir, son dos visiones antagónicas entre las que vamos a pivotar. Una tiene que ver con el cierto espíritu de comunidad y de cosmopolitismo y de identidad con el otro que en parte recorrió todo el pensamiento occidental hasta la quiebra de las dos grandes guerras que en el fondo vinieron a hundirlo en el sinsentido. Y esta misma polaridad recorre por completo la novia prusiana. Por eso vamos a encontrarnos con manifestaciones del horror más hondo y al mismo tiempo de la belleza más sublime, ¿no? Porque en el fondo revelan al hombre como luz y abismo, y en el fondo somos eso, ¿no? Y en ese pivotar en el que en el fondo tenemos que mirarnos y tenemos que mirarnos en lo bello y en lo terrible, porque en el fondo no dejan de ser parte de lo mismo. Buida en el libro cita un montón de referencias, algunas literarias, otras filosóficas, habla de Hegel, habla de Heidegger, no cita expresamente a Nietzsche, pero hace una revisión en un texto que se titula Labios azules, quiero recordar, o Labios azules no mala vida, no me acuerdo si el título era Labios azules o Labios azules no mala vida. Hace una revisión del mito también del eterno retorno de lo mismo, en el que volveremos a vivir las mismas vidas tal y como eran, que en una especie él plantea como una especie de vida paralela, ¿no? Pero, o sea, él recorre todos pero una de ellas es Rilke. Y Rilke decía en una de sus elegías que lo bello es solo el comienzo de lo terrible. Decía, todo ángel es terrible, ¿no? Y lo bello es solamente el comienzo de lo terrible. Y yo creo que Buida también nos quiere presentar la realidad humana y el corazón humano como esa misma polaridad en la que lo bello y lo terrible son en realidad dos caras de la misma moneda. Y de hecho hay un relato que a mí me parece súper interesante y que me gusta mucho, que es... Rilke continuaba esa elegía hablando de todo ángel es terrible y ante su presencia, su sola presencia nos aniquilaría. Y Buida hay un relato en el que nos presenta una diosa que baja a la tierra. Una diosa que es, pues podría ser una diosa de la potencia vital, ¿no? De la belleza y de la fuerza del Eros creador, pero en el fondo lo que eso produce entre sus conciudadanos es la destrucción más absoluta. O sea, es cierto que la belleza llevada al extremo en realidad se convierte en el germen de la destrucción, porque no seríamos capaces siquiera de soportarla. Vale, estoy ya incurriendo en la turra absoluta. Ya solamente hablo yo, esto no puede ser, hay que parar. Entonces os voy a lanzar preguntas. Antes te voy a pasarlo, voy a hacer otra vez la voz de Esther, que con la intervención de Sara ha dicho que eso de la creación de una mitología es cierto, que Buida lo menciona en la página 23, y también comenta que esto quizás se deba a que le faltan referentes en su región, ¿no? Que es un territorio colonizado. Y luego tiene aquí otro, que no sé, ya he perdido el hilo de por qué lo ha dicho, pero bueno, lo paso también, que dice, en ese sentido me gusta mucho la imagen de la espuma de las olas rojas con la sangre de los peces,
que Esto es en el entre lo generalísimo. poético y lo real. Sí, Pero sí, sí. con vuestro permiso tengo que decir una cosa. En medio de todo este universo tan poético, tan bello y tan terrible, aparece el relato de Rita Schmidt, que nos baja a la tierra 100%. Y ¿Cuál? aquí Perdona, que no te he oído. Rita Schmidt. Ah, sí, bueno, Rita Schmidt. Bien. Todavía me estoy recuperando de Rita Schmidt. O sea, Qué terrible, sí. Rita Schmidt. Esto es terrible, simplemente terrible, es bello. Sí, pero bueno. O sea, ¿Y cómo vivir con esto? Claro, se ha hecho la pregunta, una de las preguntas es esa, es cómo seguir siendo humanos ante el horror absoluto. Esa es la pregunta que como generación emerge a quienes vivieron las dos guerras o quienes estuvieron cerca de las dos grandes guerras. Tanto tras la primera, que ahí eso da luz a los grandes pensadores del abismo humano, como después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, cómo seguir siendo humanos ante algo así como el horror absoluto. Pero a mí me atrevería a decir, y esto es una conjetura, que la respuesta de Buda es mirándole a los ojos. O sea, sigues siendo humano entendiendo que eres eso, por horrible que sea. O sea, eres eso como eres lo otro, quiero decir. Las dos cosas. Las dos cosas. Entonces hay que mirarlo a los ojos y o sea, correr el velo y tener la valentía de mirarlo a los ojos. Por eso hay relatos como el de Rita Schmidt. Entonces, aquí va la pregunta. ¿Cuál es el relato más traumático? Para mí no es el de Rita Schmidt. Hay otros más traumáticos. ¿Cuál es vuestro relato más traumático y cuál es vuestro relato más inspirador? Para mí el más Tampoco traumático tienes que es el decirme los de dos, me Rita, vale ¿eh? con el más traumático. Para mí el más traumático es el de Rita, que me obligó a hacer un parón del que no me he recuperado. A mí me dejó muy jodido el de la Bella Mu. O sea, ese me... O sea, uff. La Bella Mu, su moto y el gallo. Te persiguen en tus sueños. Me persiguen mis sueños. O sea, ese gallo golpea mi frente en mis sueños y luego suceden cosas. O sea, ese relato todavía me tiene hundido. El de Rita Schmidt, por supuesto. O sea, Biliput de Biliputia. Uff. Y el de Unípede, la vida unípede, o sea, la unípida vida del unípede. Uff. Ha habido momentillos ahí. Hay bastantes relatos que me han dejado tocado. Luego hay otros que me parecen fascinantes y maravillosos. O sea, Labios Azules, el del reloj, por ejemplo. Y el río, los árboles y las estrellas son, en fin, son relatos que de alguna manera, en mi caso, imprimen carácter. A mí uno que a priori, uno de los que más me ha tocado, uno que a priori no tiene que ser así, que es el de China. Ah, el de China. Pero no sé, fue un relato que me descolocó mucho y en este, como le pasó a Sora, yo tuve que parar un segundito y luego continuar. Me parece un relato terrible. Sí, es un relato terrible. ¿Quién más se anima? Yo, digo, los tengo aquí apuntados porque son un montón, pero así el que más aterrador, digamos, el que más duele, diría que es el de Rita Schmidt y el de Sinbad el Marino también, por ejemplo. Uf, la mujer esta que escribe durante 18.200, no sé cuántos días. Sí, el mismo poema. Es tremendo el final y el motivo también. Esos te dejan rotos. Igual el de Rita Smith es todavía más triste. Bueno, es más violento, que es una barbaridad. Y el de Sinbad el Marino es muy triste también. Y así, la otra cara de la moneda, lo tengo apuntado por aquí, diría el de... Espera, lo tengo por aquí. El Testamento de Abril. Es uno de los que más me gusta. El del reloj. Muy bonito. Sí, el Testamento de Abril. Es un relato que no tampoco es alegre, pero sí que ves como la reflexión que se hace al final del padre ese que durante toda su vida pasa de su hijo y en último momento se da cuenta
a ese hijo que trata como un paleto, como él solía decir, que al final tenía bastante amor. Se da cuenta justo al final, que es cuando el hijo es la primera vez en su vida que arregla el reloj, o sea, que le da vuelta al reloj. Y bueno, o sea, es triste, pero bueno, es bastante revelador. O sea, tiene una nota muy positiva al final. Sí, yo recuerdo ese relato también con muchísima emoción. Yo hay muchos relatos de este libro que me han emocionado y ese es uno de ellos. Y recuerdo esa frase que decía privado de, no sé si dice de razón o de inteligencia, pero no de amor. Eso es, lo dice al final, sí. Cuando ya están las últimas. Entonces, bueno, tengo apuntados un montón, pero por decir un par de ellos. Pero sí, la mayoría te dejan tocados. Mira, Esther dice todos a los que acompaña el agua. Oh, gran relato. Julia quería titular el libro así. Todos a los que Un gran acompañan. título también, ¿eh? Luego un relato que primero me divirtió y luego pues se fue ensombreciendo es el de el Yamato León. Sí. Sí, ahí también se aborda, por ejemplo, o sea, cómo puedes sostener una verdad al margen de una comunidad, por ejemplo. O sea, ahí se aborda... Sí. He robado. Es una me parece un relatazo, ¿eh? También, o sea, Buida en el fondo es que toca de manera muy sutil muchas cuestiones importantes. A mí, ¿quién ha dicho que iba a hablar del llamado León? Bueno, Miriam. Miriam, yo le cedo el turno. Pues cuéntanos un poco, tengo curiosidad. A mí es uno de los que más me han gustado, entre otras cosas el principio, porque dice, el sol se levanta por el este, el fiscal es abstemio, el domingo es día del fútbol, así es la ley. Entonces, ese comienzo es lo que a mí más me impactó. Y otro que también me gustó mucho, que es corto, es el de las 3 gatas, que también Precioso este relato. me gustó mucho, bueno, sobre todo porque es cortito. Porque claro, Buida cuando yo lo empecé a leer en El lado de sangre azul, tantísimos personajes y tal, claro, cuando ya empiezas a leer y dices que los personajes son como un fiel reflejo de los habitantes de allí y tal, de su recuerdo y de tal, ya digo, va a ser pero un poco más a lo bestia de El lado de sangre azul. Sí. Entonces, yo destacaría en sí, los relatos cortos me gustan mucho más que los más extensos. Porque los cortos sí tienen una maestría tremenda, Buida, para ellos. Y sí, eso, básicamente eso puedo decir también de... Estoy bastante de acuerdo. ¿Y el más terrible? Estaba dudaba entre el de mis hermanos los Mirlos, que me impactó. Quizá a mí más me han impactado los del principio que los del final. Y luego también, es que lo estoy buscando. El de pieza de porcelana también me pareció muy bonito. Sí. Pero yo me quedaría con mis hermanos los Mirlos, para mí el más tremendo. Más ruso, no sé, más... ruso entre comillas. El de 3 gatas también me parece un relato precioso. O sea, que eso en el fondo son muchos de estos relatos que habéis ido mencionando son un poco lo que decíamos antes, ¿no? Es como un zoom a un personaje al que todo el mundo conocía, pero al que nadie conocía en realidad. O sea, es como todos ocultan algo en lo que se juegan a sí mismos. Y eso es muy interesante y se repite de manera recurrente a lo largo del libro y en el fondo es muy heideggeriano. O sea, Buida cita en varias ocasiones a Heidegger a lo largo de la novela prusiana y Heidegger habla de esto mismo. O sea, habla o sea, al final el ser humano es el único que tiene la peculiaridad de que se gana o se pierde en su hacerse. Y en esto, o sea, es en lo que estos personajes dirimen todo en esa decisión como muchas veces íntima, absolutamente desconocida, de mantenerse fieles a una idea o custodiar algo. En este caso, si no recuerdo mal, ella guardaba una carta de amor en Las 3 gatas, ¿no? De que es un soldado poco antes de morir, en el que se recordaba de una única noche que pasaron juntos y de su espalda y de su vientre, ¿no? Inmaculado. Y ella guardaba eso y esa era su salvación. Esa era su realidad, esa era su Crimea, ¿no? Porque hay otro relato también en el que habla de Crimea,
parece ideal inalcanzable, ¿no? Entonces, de todos tenemos nuestra Crimea y nuestra Crimea es lo que nos mantiene vivos, lo que nos mantiene en pie. Nos hace seguir adelante porque aunque igual no la alcancemos nunca y nunca la llegamos a visitar, sabemos que existe, ¿no? Y entonces cada personaje de Buida tiene su Crimea. Y su Crimea es donde se juega su salvación, más allá de que pueda vivir en la miseria más absoluta, como en el caso de las tres gatas, ¿no? Yo creo que tienes que hacer un parón en todos los relatos. Bueno, yo por lo menos, cada relato era un parón obligado, no solamente, por ejemplo, de cómo había inventado el de Rita Smith, sino yo con todos me paraba por obligación. También. Y hay muchos en que a la vez son bellos y terribles. Sí. Por ejemplo, yo recuerdo el de las hermanas, que no sé si eran gemelas, la Cookie y la Meñique. Sí, que es al mismo tiempo es terrorífico, ¿no? Lo que les pasa con los hombres, pero al mismo tiempo como una salva a la otra, de alguna manera, su integridad, ¿no? Y eso es bello y terrible este relato. Y, por ejemplo, también, en cuanto a terrible, un poco sí que es y al hilo de que hablabas sobre la Crimea de cada uno, es el de esta chica que es, no sé si es que le toca un viaje a Crimea o algo así. Y entonces le toca un viaje a Crimea en la fábrica, no sé, que no recuerdo si trabajaba en la de pastas o en la cárnica o en la de papel. Y termina con aquellos hombres, con aquella prisión extinguida. Una cosa muy extraña que yo no sé, Julia, ya preguntarte, Crimea para los rusos, para vosotros, ¿qué es? ¿Es como El Dorado o algo así? Hombre, más que El Dorado es como España para los rusos. Es un mundo lleno de sol, de mar, de frutas, de temperatura agradable. Imagínate que vives hombre, incluso yo que soy de San Petersburgo, son muchos meses de cielo gris, etcétera, y ¡pum! Es como ingleses que vienen a España, más o menos. Fiesta, belleza, no sé, algo cálido, bonito, es esto. Sí. Gracias. Así es un poco ese, bueno, no dorado, pero sí un mundo mejor. Sí. Un paraíso. Ahí donde los sueños se hacen realidad. Un paraíso alcanzable. Hablando de sueños, Esther decía que la lectura le había llevado a Calderón de la Barca. Y no sé si estaría guay, pues no sé, a ver si, porque supongo que a medida que hayáis leído el libro, igual os ha remitido a otros autores o a otras lecturas, como decía antes, por ejemplo, Sara, con lo de como las cosmogonías, las mitologías. No sé si la lectura os ha llevado a otros autores que hayáis leído. ¿O no? Es que Buida es Buida. No te puede llevar más que a Buida, ¿no? O sea, Buida el cuentista, Buida el mentiroso, no sé. Es complicado a mí por lo menos no me ha recordado a nadie. Es muy original. A mí es verdad que Buida no me recuerda a nadie, pero sí es cierto que he revisitado algunos de los autores que Buida menciona en el libro. Él sí que te da un cierto mapa de referencias y yo lo he utilizado. O sea, yo he tirado de ahí, he releído cosas de Rilke, he releído cosas de ciertos filósofos que él menciona. Bueno, pero un poco por entender mejor el planteamiento que nos pone sobre la mesa Buida. Pues fíjate que a mí me ha llevado esta tarde Miguel Ángel ha comprado Trieste de sí, pues, y no sé, hombre, no por el estilo ni por la estructura ni por nada, pero me ha llevado por esta región tan especial que es el escenario de Buida, ¿no? Que Trieste también es un territorio que tiene muchas realidades, que ha pasado por muchas manos y por esa necesidad de definir la identidad y el territorio, por eso me ha llevado a ese libro vuestro. Y en los dos autores, tanto en Buida como en Das Adrenitz, hay una voluntad clara de mirar a los ojos a la realidad humana, sea o no sea agradable. Buida lo hace desde una perspectiva mucho más literaria y libre, y Das Adrenitz lo hace desde una
conciencia más histórica, más centrada en los hechos, más tal, pero existe esa voluntad de mirar a los ojos al horror y no olvidar que eso somos nosotros. A mí en cierto aspecto, igual es porque lo he leído en los últimos meses, y por eso tengo el recuerdo, pero algunos personajes me recuerdan a los de Lianke. Cuando has mencionado antes sobre todo el tema de que los personajes hay personajes que están ensimismados en una idea o que viven solo para un tipo de redención y que no salen de ahí. Pero los personajes de Lianke suelen estar muy atrapados en ese tipo de circunstancias también. No sé si por eso o porque justamente estos meses he leído bastante, pues algunos personajes me han recordado bastante a el comportamientos. Y lo que Yo no había caído de mirar a la cara y todo eso. Pues no había caído en eso, me parece súper interesante, fíjate. De hecho, le daré vueltas a esto, porque al final, o sea, siempre es curioso, porque muchas veces cuando participo de clubes de lectura, salgo con un mogollón de ideas que luego me son súper útiles a la hora de trazar relaciones entre los libros que publicamos, entre los autores que publicamos. Y esta unión Buida-Lianke me parece muy guay, me parece muy interesante. Mira, por aquí dice Esther, amanece que no es poco. Desde luego. Sí. Tiene un punto, sí, tiene un punto. Sí. Sobre todo los primeros capítulos. Gerta Müller y Nora Isteno. Luego, es verdad, Sí. no sé si a vosotros os ha dado esa impresión. Perdón, que he interrumpido a alguien. No, digo que un poco Kusturica también y... Sí, podría ser, también es verdad. Algo así. Incluso yo en algún momento me acordé al leerlo de cómo leía yo El pequeño Nicolás de pequeño. Y me reía mucho. Sí, es verdad. Sí. Yo no sé si alguien lo ha mencionado, que hay como hay una etapa inicial en la que los relatos son más fantásticos y progresivamente a medida que va avanzando el libro los relatos van anclándose más en la realidad soviética. Bueno, no digo soviética porque sí que tiene esos tintes, ¿no? Pero más en la realidad humana, ¿no? Parece que volvemos al mundo de las cosas y de las preocupaciones inmediatas. Y en ese sentido, esos primeros relatos están más alejados de la realidad en todos los sentidos y en sus interpretaciones también. Y luego, a medida que avanzamos, nos damos cuenta, o sea, vamos entrando más en un universo tal vez más sórdido. Podría ser. No sé si alguien... Julia, yo sé que me habló de esto en su día. Sí, pero de pronto se te cuela la historia de por ejemplo, hasta Alegre Gertrudis siendo real no es fantástico también. Sí. Cambia el tipo de realismo mágico. Hay relatos completamente realistas, pero prácticamente en todas hay un componente sí, que te hace dudar de la realidad. Luego otra cosa de la que no hemos hablado prácticamente y es, o sea, así como en el primer relato, Buida nos marca un poco cuál va a ser el objetivo del libro, si al final vamos a hablar del hombre en un sentido amplio, de la naturaleza humana en un sentido amplio, abordando aquellas cuestiones más centrales. Y luego nos presenta también estos dos polos en torno a los que vamos a pivotar, que es aquel de la belleza más sublime y del horror más absoluto, que en el fondo son como las fronteras de lo humano, y dentro de eso es donde nos vamos a tener que encontrar, pero vamos a tener que mirar a ambos lados. En el segundo relato, de alguna forma también simbólica, viene a circunscribir el espacio histórico en el que van a suceder las cosas, que es con este buque generalísimo que se nos presenta ahí parando en el pueblo para revolucionarlo, ¿no? Entonces, de alguna manera, este buque generalísimo es un trasunto de lo que fue la Unión Soviética, ¿no? Como unas promesas como revestidas de oropel y maravillosas, ¿no? Derrochando carisma,
pero que inmensas al mismo tiempo en cuanto a sus aspiraciones y a sus dimensiones, pero que luego no terminan revelándose como un viejo cascarón más, o sea, un buque fantasma más que solamente va a segar la vida de nuestros hijos, ¿no? Como tantos otros. Entonces, en ese sentido, y creo que esos dos primeros relatos, los primeros relatos del libro, sirven para anclar un poco cuál es el espectro de la realidad que va a abarcar y luego también ubicarnos espaciotemporalmente. Luego nos llega toda esta plétora de personajes en los que vamos viendo distintos ensayos o distintos despliegues de la vida humana que buscan de alguna forma redimirse en lo íntimo y particular, como hemos visto en muchos relatos, ¿no? Como este de las tres gatas que mencionábamos antes, o el de Simbad el marino y su repetición obsesiva del mismo poema de, si no recuerdo mal, era de Pushkin. Sí. Sí, del mismo poema de Pushkin, sin sus 13 puntos, no sé, sin sus 13 símbolos. Y luego también hay un sentido más amplio que de alguna forma viene a revelarse también al final del libro, cuando Buida nos hace este epílogo, incluso en relatos también más, como puede ser el de... No era el de Rita Smith, no, el de Labios Azules, en el que el suegro, perdón, del protagonista le hace una exposición de una interpretación de la realidad en clave nietzscheana, de eterno retorno de lo mismo. Entonces ahí se dan, por un lado, visiones particulares de la salvación individual y visiones más totalizadoras que plantean como una cierta comprensión del mundo. Al final del libro, Buida también lo cierra en su epílogo, de alguna manera apelando a la trascendencia y a su propio papel como escritor y como cuentista, en el que él nos muestra cuál es su Crimea, que no deja de ser su obra y su eterna novia prusiana a la que va a regresar siempre, porque no deja de ser, pues eso, su Crimea, su poema de Pushkin, su carta de amor escondida, su sentido, ¿no? De alguna forma. Y por eso me parece que cierran de manera muy bonita, como muy orgánica. O sea, él habla planteándonos estas cuestiones, las desarrolla en un despliegue verdaderamente abrumador y espectacular de opciones, y termina mostrándonos algo muy personal, que termina mostrándose a sí mismo, ¿no? Como un personaje más. No sé qué opináis al respecto. Aquí me interesa la opinión de Julia también. O sea, cuéntame. Hombre, a ver, yo estoy de acuerdo contigo y por eso, por ejemplo, he incluido este relato que aparece casi al final, el del viejo Cher, que también viene a ser lo mismo con esta frase de que todo debe ser correcto. Este pobre hombre que dedica su vida a hacer una cosa muy pequeña, pero muy correcta. Es otro anclaje a realidad, es otra forma de conseguir esto, de mirar a sí mismo y de buscar su realidad. Me gusta mucho que has sacado a colación este relato, porque yo es un relato del que no me acordaba, pero si no me equivoco, y corrígeme si es así, en este relato Buida nos está hablando de su padre, que no es el viejo Che, sino es quien se acuerda del viejo Che. Exacto. Sí. Pero nos está hablando de su padre de verdad. O sea, el padre de Buida, el personaje que en el relato, no sé si se hace las veces de padre, yo creo que también hace las veces de padre de este narrador, que a veces aparece, a veces desaparece. Pero en el relato hace las veces de padre de narrador y cuenta varias cosas, entre ellas que estuvo en el Gulag. Sí. Y el padre de Buida estuvo en el Gulag. Y al mismo tiempo recuerda que el primer diario que escribió, porque el Buida habla de su padre, que su padre intenta de alguna manera, habla de que su generación es una generación muda y que de alguna manera su padre intenta romper ese silencio e ensaya varios diarios, ninguno fructifica como él quisiera, pero sí que hace ese esfuerzo inicial. Y el primer diario, el Buida lo refleja en este relato, dice que lo destruyó su madre, o sea, la madre de su mujer,
la madre del narrador, y en este caso la madre de Buida. Y es cierto que la madre de Buida era oficial del NKVD, si no recuerdo mal. ¿Esto puedes confirmarlo, Julia? A ver, no es que sí lo era, no lo era. De hecho, ella pertenecía a cuerpo de abogados, juristas, letrados del ejército, y por tanto pertenecía a esta parte especial de Fuerzas Armadas Soviéticas. No era NKVD en pleno sentido, pero sí. Entonces, en ese sentido encaja muy bien también dentro de lo que es la propia realidad del autor. O sea, que es un guiño a su intrahistoria personal, pero lo que quiero decir con esto es que hay mucho puesto de sí mismo de una manera muy transparente en este libro concreto, en La novia prusiana. O sea, por eso creo que estamos ante algo que para el propio autor va mucho más allá de una ficción. O sea, es algo que en lo que de alguna manera le va a su hacerse. O sea, se va él mismo. O sea, su ganarse o su perderse, de esto que decíamos antes, su Crimea, está aquí. Como lo estaba en el pavimentar el suelo de ¿cómo se llamaba el protagonista del relato? Ya se me olvidó. El viejo Chen. Como estaba el pavimentar el suelo del viejo Chen, o las misiones que se autoimponen muchos otros de los personajes de estos relatos. Y de manera muy caótica, como siempre, y como ya es habitual en mí, creo que más o menos he tocado, no sé si todo, pero sí gran parte de las cosas que quería decir del libro. Pero me quedo con muchas ganas de escucharos a vosotros algo más. Entonces, sé que esto es difícil, pero me encantaría que os lanzaseis a decir un poco lo que queráis. O sea, tanto qué os ha parecido el libro, si os ha gustado, si os ha disgustado. Estoy muy interesado también en escuchar a quien le haya disgustado el libro o quien no haya podido con él. Y bueno, en general os invito a decir lo que os dé la gana, quienes queráis. Con respecto a lo último que habéis comentado de los últimos relatos, o sea, no solo el último, el que habéis comentado del viejo Cher, que tiene una colocación también bastante buena, porque hace un resumen de algo que pasa en todo el libro, que es cuando habla del habla, este personaje que se queda sin habla, que no sabe expresar, por ejemplo, sus sentimientos o su culpa. Y es algo que le pasa a los personajes durante todo durante toda la novela, relato, como queráis llamarlo. Entonces, claro, entre que están en un lugar donde no sienten identidad, no tienen palabras para explicar lo que les pasa, entonces al final se quedan como en un mundo aislado del que no pueden salir. Entonces repiten los mismos comportamientos eternamente. Esto pasa en muchos relatos y justo entre el último del viejo Cher y el de Buida es como esto que va sucediendo en el libro, ¿no? Entonces hasta que no te lo dice con estas palabras, no te da. Entonces sí que estoy de acuerdo con eso, que están muy bien colocados al final. Sí, es verdad. Y es algo que tampoco hemos dicho mucho, el abordar esa cuestión de lo incomunicables que son ciertos aspectos de la naturaleza humana. Y como en el fondo muchas veces hay un combate entre un combate, una pugna, es decir, personal, para llegar a alcanzar al otro. Es cierto que el otro es necesario y no podemos concebirnos sin él. Lo hablábamos ayer en el encuentro que tuvimos en 80 Mundos, o sea, como al final, o sea, el ser humano es un ser con otro, o sea, es decir, no podrías concebir un ser humano fuera de una sociedad, no sería un humano, sería una bestia. Así como sí que puedes criar un animal, puedes criar un perro sin que haya visto perros en su vida y se comportara como un perro, no puedes criar un humano sin que haya visto humanos en su vida y que se comporte como un humano, seríamos un animal, porque somos intrínsecamente sociales y históricos. Entonces hay parte de lo que somos que nos tiene heredado de una tradición antiquísima y eso opera a muchos niveles, a nivel cultural, pero también a nivel lingüístico. En el lenguaje hay una tradición, o sea, hay una concepción del mundo anclada en el lenguaje, ¿no? Y entonces esa sociabilidad natural que es necesaria, al mismo tiempo se enfrenta con ciertos abismos que son incomunicables y que están en todos nosotros.
Y ese tema se aborda de manera más o menos directa en el libro y es verdad. O sea, me parece muy interesante que lo hayas sacado a la luz. Y en ¿Alguien este más? sentido, me extraña que nadie haya mencionado el relato Eva Eva, porque es prácticamente lo mismo que Aparición de la Diosa, pero en plano completamente realista, y el final de Eva es el mismo que el final de la diosa. Sí. Sí, es verdad. El relato de Eva Eva es exactamente el mismo. También me parece muy interesante, sí. Quiero más gente por ahí. A mí, en plan, o sea, en cuanto al propio disfrute de la lectura, lo que me parece genial de Buida es la capacidad que tiene para, en un relato aparece un personaje, digamos, bueno, pues secundario, y la necesidad que te crea de que el relato de ese personaje, de leer el relato de ese personaje. Es decir, que este personaje tendrá un relato propio y por favor que aparezca ya. A mí me pasó eso con Colia. Llevaba desde el principio. Sí. Yo también, de hecho, cuando le estaba leyendo por primera vez la novia prusiana, había varios personajes, como claro, que ya conocía a Buida, sabía cómo funcionaba, y entonces como tengo muchas ganas de que aborde a este individuo. O sea, quiero saber quién es este tipo. O sea, y sí, eso es verdad, consigue eso. Consigue crear como una expectación en torno a... Y en cambio, en el La Sangre Azul pasaba lo contrario, ¿no? Que te quedabas con las ganas de... Claro, aquí sabías que no todos los personajes iban a tener su momento, entonces te creaba la necesidad también de saber qué pasaba con ese personaje, ¿no? De que la novela fuera mucho más larga para saber la historia de esos personajes. Sí, de hecho yo recuerdo cuando hicimos el club de lectura de La Sangre Azul, que hablamos de esto mismo, de cómo había personajes que solamente esbozados, que igual aparecían mencionados en 2 líneas, y era como no me puedo creer que no desarrolla este personaje porque es buenísimo. Y entonces cuando hablamos de esto yo os dije, no os preocupéis que ya enseguida viene la novia prusiana y os vais a hartar. Y pues sí, efectivamente. Mira, y es así, o sea, la novia prusiana es esto. Esther dice, no hay personajes pequeños, todos son necesarios. Al final la comunidad se compone de todos ellos. Y dice ahora, en ese sentido el cementerio también es un personaje. Es donde está toda la historia de la ciudad. Que no sé si tiene algo que ver con la portada que habéis elegido para... Cementerios alemanes, sí. Para el libro. Bueno, la portada nos costó mucho. ¿No? Era un libro muy difícil de sintetizar. O sea, lo decíamos al principio, es como... ¿cómo defines este libro? Pues si es que al final pues tiene mucho que ver con el sentido de la vida y la muerte, es ese horizonte último, entonces nos creíamos que debía haber algo que aludiera a eso. Y luego sí que como se habla tanto de ese cementerio, de esos viejos cementerios expoliados por los lituanos, que se llevaban las lápidas con el Bertín, y ese relato inicial de la novia prusiana que precisamente se desarrolla en esa primera escena, se desarrolla en el cementerio con su amigo el colchón, pues nos parecía apropiada. Vaya, no sé quién comentaba esto. Esther, pues Esther, gracias por el comentario porque es un momento estupendo para mencionar el maravilloso trabajo de Iván Barnechea, que nos ha hecho las 3 portadas de los 3 libros de Buida y que me parece una bestia. Quien conozca su trabajo, bueno, si no lo conocéis, os animo a investigarlo. O sea, ya no solo los que ha hecho para nosotros, pero sobre todo lo que suele hacer habitualmente. Y él ilustra sus propios álbumes ilustrados y cuentos, pero generalmente está centrado en una temática más infantil. Y con nosotros ha hecho varias portadas que son algo completamente distinto a lo que suele hacer de forma habitual y es un gustazo, o sea, es un lujo verlo trabajar, de verdad es como es trabajar con un artista. Entonces, en ese sentido, pues gracias por la pregunta porque me permite hablar de Iván, que es muy bueno en lo que hace. Y no sé si Buida llegó a, no sé, más imagino que sí que habrá llegado a ver la portada, pero no sé si llegaste a comentar con él, Julia. Sí, al principio Vale, cuando... al principio se enfadó. Vale.
tengo que decir, tú lo has buscado, lo has preguntado. Sí, no, más quiero saberlo. No, la primera sensación suya fue que el ilustrador simplemente ha leído el prefacio y se ha quedado con el prefacio. Pero cuando le envié el diseño ya definitivo y lo pudo ver en la pantalla de ordenador, no en el teléfono, entonces cuando vio esta luz que atraviesa el verdor, todo esto, dijo, sí, tiene sentido, tiene razón, me gusta. A mí se me cabrean muchos autores con las portadas. No por nada en particular, sino porque les pregunto. El problema suele ser preguntarles. Generalmente ellos no suelen, no es habitual que vean las portadas hasta que ya está impreso, entonces el cabreo ya es particular. Bueno, o sea, ellos lo sufren en su soledad, otra vez con la gente. Pero yo que tiendo a preguntarles, pues entonces lo vivo en primera persona. Pero mira, te agradezco que no me trasladases esta problemática. Pero claro, la portada me gusta mucho. Y las otras dos que ha hecho Iván, tanto para la Sangre Azul como para el Tren Cero, me parecen también... No, en realidad Bude está encantado con vuestras portadas. Sobre todo le gusta mucho la de Sangre Azul, que la alabó en todo momento, diciendo que hay pocos editores dispuestos a arriesgarse con una imagen tan fuerte en una portada. Es muy bonita. La de la Sangre Azul, tal vez de las tres que ha hecho Iván para Buida, para mí es la más lograda. Pero vamos, esta también me parece un portadón precioso. Y no sé, ¿alguien más quiere comentar algo? Os invito, os animo. Bueno, yo quizá me he preguntado muchas veces a lo largo de la lectura cómo debió de ser la vida de estas personas, sus sentimientos al colonizar una tierra que no es suya y primero convivir con sus vecinos alemanes durante un par de años y que luego los alemanes fuesen deportados y que nuevos colonos viniesen. Y por ejemplo, eso me llevaba también al señor Chen, que es originario de Corea, ¿no? Dicen, o sea, y me imagino que rusos de muy diferentes sitios también, o sea, ¿cómo es? Sí. Empezar a convivir un señor de Ucrania con un señor o con una señora de Siberia o con un señor de otro sitio completamente diferente de Rusia. Y esto igual... me he preguntado muchas veces. Mejor que Julia nos lo cuente. Yo lo del señor Chen sí que, porque es una historia bastante rocambolesca, es que hubo coreanos, podría decir esclavizados por los japoneses en la isla de Sajalín durante cierto tiempo. No sé si esclavizados sería la palabra adecuada, pero bueno, sí... bueno, en fin, digamos que estaban bajo dominio japonés en unas circunstancias muy terribles en la isla de Sajalín durante mucho tiempo. Esa isla pasó a ser rusa y los rusos los liberaron. Entonces, les dieron la opción de irse con los japoneses o quedarse, formar parte de Rusia. Soviética, en realidad. Y claro, todos ellos se quedaron, obviamente se quedaron con los rusos. Bueno, casi todos, supongo que no sé si todos, pero desde luego casi todos. Y entonces el señor Chen es eso, o sea, es un coreano bajo dominio japonés, liberados por los rusos, que pasa a formar parte de la Unión Soviética y que pues vive en Rusia. Y esto ha pasado, o sea, esto era una figura relativamente habitual. Bueno, habitual, no sé decir que estaban integrados. Y, por ejemplo, el caso de Piotr Silaev, que es un escritor y activista del que publicamos una obra que se titula Éxodo, él es nieto de uno de estos coreanos liberados por los rusos. Y en cuanto a la situación de los colonos, pues seguramente igual Julia nos puede decir algo más de lo que fue esa isla de Kaliningrado en realidad yo puedo decir poca cosa porque yo pertenezco a otra generación. Lo único que puedo decir y afirmar por mi propia experiencia es que por muchos males que tenía Unión Soviética, y era realmente un montón de males, había una sensación de aceptación total y de alguna manera hermandad entre los pueblos que formaban parte de Unión Soviética.
realmente el territorio era enorme, la cantidad de pueblos que convivía ahí era enorme y hasta un momento dado había, sobre todo en las ciudades como grandes, no necesariamente Moscú, porque Moscú es un mundo aparte, o San Petersburgo, que es otro mundo aparte, pero bastante igualdad y percepción de totalmente abierta a los otros. Esto se acabó, ya no existe, ya hay bastante diferencia, etc. Lo que pasa es que era igualdad en la pobreza, en la miseria total. Y es lo que ocurría justamente en Kaliningrado, en la zona de Kaliningrado. Y la convivencia con alemanes fue realmente muy corta, cortísima. Pues gracias. Esto mismo, que en realidad Julia ahora aplica a la Rusia, tanto soviética como postsoviética, también está sucediendo en Occidente. O sea, si Occidente se guía por los ciertos ideales ilustrados y cosmopolitas hasta cierto punto, ahora estamos viendo cómo emergen otro tipo de ideologías que ya no persiguen entendernos como parte de lo mismo, sino precisamente interpretarnos en clave de lo distintos que somos o del por qué somos distintos, ¿no? Entonces, eso está dando pie a distintos movimientos que seguro que todos estamos viendo con más o menos alarma en el plano de lo político y de lo social. Entonces, en realidad, esa comunión entre las, iba a decir naciones, pero no, debería ser más esa comunión en lo humano, es algo que hoy día cada vez suena más a algo del pasado, tristemente. Y no sé si alguien más se anima aquí a decir algo por el bien de todos nosotros. El tema de los motes que tienen los personajes, eso ha tenido que ser difícil de producir, ¿no? Es buenísimo. No, esto es complicadísimo y es un rasgo propio de cualquier libro de Buda. Siempre aparecen estos nombres que hago con esto. De hecho, os tengo que confesar que estuve a punto de quitar el relato del llamado León precisamente por los nombres. Cuando lo leí dije, no, esto es imposible. Si yo lo hago, ¿cómo lo hago? Es que no hay manera. Y luego vino mi hijo que me dijo, oye, no puedes quitar un relato sobre el fútbol. Estamos hablando de España, tiene que haber el relato del fútbol. Bueno, pues ahí está. Discutimos muchísimo con mi compañero de armas de traducción, por ejemplo, sobre mis hermanos los Mirlos, cómo llamar al padre y al hijo. Y yo creo que él encontró una solución óptima, genial, muy clara, muy... El trago y el sorbo son. Exacto. Pero en la versión rusa, sus nombres, sus sobrenombres corresponden a motes populares de diferentes medidas de botellas de vodka. Oh. Vale. O sea, es la botella grande y la botella pequeña. Exacto. El tercio. Claro, sí, pues. Súper curioso. Ahí lo que también comentábamos el otro día, ¿no? De que en realidad o sea, el traductor tiene esa condición de autor, en realidad, de la obra, y que no se trata solo de que viertas a tu lengua lo que está escrito en otra, sino que tienes que de alguna forma rehacerlo. Y es complicadísimo, claro. Más aún cuando pues tienes textos como este, plagados de motes y de nombres que pues, ¿cómo trasladas? Pues tienes que inventártelos, buscar el espíritu o no lo sé. Y peleamos muchísimo, sobre todo con la doña Bravía y con su esposo. Con la Bravía, exacto, con la Bravía no había mucha discusión, pero con el Bravito... Bravito. Bravito me parece brutal. Sí, también. Bravito, yo esto ya es para enterarme, esto ya te lo pregunto a título personal. Bravito es quien hereda el trabajo del que debería. No. A ver, trabajan en...
Sí, de alguna manera sí. En diferentes épocas hacen el Claro, mismo trabajo. Sí. Al principio se dedicaba a eso y llevaba como esta poza la que limpiaba básicamente pues bueno, las inmundicias de la gente y muere en esa misma cuba. Sí. Y luego el bravito será quien ocupe su lugar. Exacto. Exacto. Vale, En la vale. historia del universo Buida, pues sí. Vale. Pues no sé si alguien quiere decir algo más. Yo al editor sí quería preguntarle si Automática guarda alguna bala más de Buida por ahí. Sí, vamos, la automática tiene, bueno, no es que guarde ahora mismo ninguna bala más, o sea, bastante que hemos publicado la novia prusiana este año y todavía tenemos que recuperarnos de eso, pero a mí sí que me gustaría, es un autor que entendemos como algo ya muy, muy propio, o sea, es decir, o sea, para mí Buida es un autor que tiene una significación muy particular y me gustaría seguir publicándolo más adelante. De hecho, siempre, de vez en cuando hablo con Julia, le cuento, y bueno, ya, y de Buida, ¿tú qué crees que deberíamos? Y bueno, pues lo que pasa es que es un autor complejo, entonces no sé qué será lo siguiente, todavía no está claro, pero sí que habrá más Buida seguro. Seguro. Pues nada, pues con muchas ganas. Bueno, al final se va haciendo una pequeña biblioteca Buida. Sí. Un poco a nuestro ritmo, que nosotros somos una editorial que publica pocos títulos al año, entonces pues todo cuesta más. O sea, no... Pero sí, poco a poco vamos a hacer una biblioteca Buida. Ahora mismo tiene 3 títulos, pero tendrá más, espero. Pues nada, si alguien quiere decir algo más, llevamos ya pues 1 hora, 1 hora y media. Minutos. ¿O dejamos aquí? Sí, me quedo con la impresión. Sí. Me quedo con la impresión de que ha sido todo un poco caótico y como que hemos ido saltando de un tema a otro, pero también es verdad que al ser un libro tan peculiar, pues no, creo que igual si te descuidas la manera más natural de abordarlo. Os agradezco mucho a todos, la verdad, el haber participado, el dar vuestra opinión y haber ayudado a que esto pues tenga sentido dentro de lo que cabe. Y pues estar aquí, sobre todo, que me parece un placer estar charlando de Buida y de estas cuestiones con todos vosotros. Yo quería hacer un pequeño inciso. Darío, no nos dejes sin Dasadrin mucho tiempo. Ya está, cierro. Sí, pues está en proyecto el siguiente título. No puedo decir cuándo saldrá, pero bueno, sí que estamos ya trabajando en ello. Y sí, no, es una autoraza que también seguiremos. Pues es un poco, pues igual que Buida, igual que John Lianke, son autores que de alguna manera pues entendemos como propios y que vamos a seguir publicando mientras estemos aquí. Así que cuenta con ello. No te quejarás que tienen Leica Format aquí caliente todavía. Sí. Bueno, yo daros las gracias a todos y también, por supuesto, a Julia y a Darío y a Sarajo, que es la primera vez que hacemos así, organizamos algo juntos. Y bueno, el día 22 creo que tenemos una charla por Instagram, que bueno, si os habéis quedado con más ganas de automática, pues ahí estaremos las 2 librerías hablando de su catálogo. Y nada, con derecho a réplica para el editor también, si está por ahí. Sí. Así que y vamos, yo muchas ganas de esa charla en la que imagino que, pues bueno, la idea es que abordemos algunos de los títulos más icónicos de la editorial y que de esa manera os demos como una visión de lo que hacemos. Y ya está, pues no, un poco lo mismo que decía José, agradeceros sobre todo a José, a Sara, a la gente secreto y a 80 Mundos y a Julia, que pues, la generosidad de participar, de organizar y presentaros aquí para charlar de Buida, y al resto pues el interés y el apoyo, porque es un gusto contar con lectores así. Y la lectura sobre todo. Y la lectura sobre todo. Espero sinceramente que os haya gustado el libro
y que lo hayáis disfrutado. Si esta conversación ha sido esclarecedora, pues estaré súper contento, y si no lo ha sido, pues lo siento del alma, pero bueno, por lo menos habéis leído el libro, que para mí es un librazo. Así que nada, espero que lo hayáis disfrutado. Yo digo lo mismo que ha dicho un poco José y Darío. Os agradezco muchísimo que estéis aquí y sobre todo le agradezco a José la oportunidad de haber fusionado los dos clubes de lectura, que me hace muchísima ilusión compartir el espacio con vosotros, y a Darío por haber aceptado ser la editorial del mes. Un lujazo. Vale, gracias y hasta la próxima. Eso es, muchísimas gracias a todos. Hasta la Saludos. próxima. Un abrazo. Luego.